Buenas noches, bienvenidos a Anteño TV. Un saludo a toda la gente que nos mira a través de las diferentes redes sociales, a través de lo que es Facebook, a través de lo que es YouTube. Estamos en Instagram. Gracias por seguir Anteño TV desde el corazón de Imbabura. Nuestro agradecimiento a toda la gente también que está fuera del país. Un agradecimiento, un saludo especial a la gente de Europa, a la gente de lo que es América del Norte, también un gran abrazo. Y hoy queremos saludar en especial allá en el país hermano, uno de los países, en el país carioca, a Brasil. Un saludo a la gente allá, a Ricardo Fuentes en Brasil. Qué gusto, hermano, qué gusto saludarte por estas redes sociales. Bueno, hoy gracias, también agradecer a toda la gente que se sigue suscribiendo al canal, gracias a la gente que sigue con nosotros y con todos estos especiales que estamos conversando, con personalidades del cantón y de la provincia de Imbabura y del país. Gracias a muchísima gente que está con nosotros y que nos sigue acompañando. Hoy estamos con un invitado de lujo espectacular. Nos está acompañando el magíster Byron de la Cruz, docente de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero de San Pablo del Lago. Y vamos a tratar un tema muy interesante para usted que está en casa. Leer va más allá que una actividad mecánica y formal. Magíster, gracias por habernos aceptado la entrevista. Bienvenido a Anteño TV. Muchas gracias, Alex. A ustedes, gracias por la invitación. Gracias a Byron que nos está acompañando. Un saludo a muchísima gente especial. Este momento nos están sintonizando. Un saludo para el doctor Jorge Villarroel, que gusto que esté en sintonía de nosotros, ex rector de la Universidad Técnica del Norte, qué gusto que no esté. Y a la gente de la UNAE. Ya les voy a decir, algo pasa mañana aquí en este canal con la gente de la UNAE, con la gente de San Pablo del Lago. Ya les voy a contar más despuesito. Bueno, arrancamos. Byron, este tema de la lectura ya va más allá de una actividad mecánica y formal, como se le ha dado el título. Este tema mucho depende de la persona. ¿Cómo hoy en la actualidad tratar que tanto, hablemos primero de los estudiantes, de los niños, de los jóvenes, les atraiga este tema de la lectura? Bueno, el punto primordial para desarrollar un gusto por la lectura me parece que está en los primeros años de educación, porque si desarrollamos adecuadamente el proceso, es donde podemos incentivar a que el estudiante tenga ese gusto por leer. Mientras no se desarrolle ese gusto por la lectura desde los primeros años, difícilmente vamos a lograr que tengamos estudiantes, adolescentes y jóvenes que les guste la lectura. Así es, muy claro. Gracias a la gente que empezó a escribir. A ver, la gente empieza a escribir en la cajita de comentarios con mucho gusto y empezamos a llevarle las preguntas acá al magíster que nos está acompañando. ¿Qué tips podemos dar a los padres de familia en esta época que estamos viviendo, muy diferente, una nueva normalidad, para que a los chicos les agrade este tema de la lectura? Bueno, hablar de tips justamente con los padres de familia en nuestro contexto social y educativo que tenemos es algo complicado, ¿no? Porque si los padres de familia no tenemos desarrollado ese gusto por leer, por tener un libro en nuestras manos, ¿cómo hacer entonces que los estudiantes, los niños, los jóvenes, vean esa costumbre de los padres para ellos también poder replicar? Hay que recordar un poco la historia con nuestros escritores, no solamente de aquí del país, sino también a todos los escritores. Ellos han sido personas interesadas en las letras y ellos han buscado los espacios adecuados para descubrir, amar y producir justamente las letras. Algo que hoy en la actualidad se ve justamente complicado. Entonces, decir que los padres de familia desarrollen un poco de hábitos para que sus hijos puedan leer, puede ser empezar a compartir pequeños textos de lectura que sean por lo menos algo divertidos para los niños y empezar por ahí, a modo de juego, incentivando este gusto por leer. Es clave que el padre de familia esté en este momento gustoso, que le guste por el tema de la lectura. Yo también quiero saludar este momento, nos está sintonizando un gran escritor que tiene la provincia de Imbabura y recientemente también lanzó su libro al magíster David Guevara.
actual vicepresidente de la Federación Deportiva de Imbabura. Un saludo, David, gracias por estar en nuestra sintonía. Ese gusto por la lectura que usted lo dice claramente, va leyendo el padre de familia, va de a poco con los años, se va a ir desarrollando el estudiante. Observaba ayer, nomás me comentaba un maestro y me decía, profe, hay una serie de aplicaciones que puedes poner en el teléfono, lees e incentivas a los chicos. Pero si el ejemplo no se da en casa, ¿cómo queremos que en este caso el padre, si el papá no lee, el hijo va a leer? ¿Podrá ser así? Bueno, no podemos encasillar a todas las personas, ¿no es cierto?, en un solo saco. Correcto. Depende de los valores, de las costumbres que vayan desarrollando las personas, del contexto en el cual se desarrollan y de la capacidad de resiliencia que tiene cada una de las personas para afrontar las situaciones de la vida. Entonces, ahí es cuando se va marcando la diferencia de unos a otros. Ahí es cuando podemos ver que hay estudiantes que se dedican un poco más por ciertas habilidades de estudio, otros en cambio no logran desarrollar esas habilidades. Pero el papel fundamental también está en la educación. Algo que yo suelo decirles a los estudiantes, yo trabajo con los chicos ya de bachillerato y en especial con tercero de bachillerato, que es un paso ya para ingresar a la universidad. Entonces, ¿cómo hacer que los estudiantes desarrollen habilidades del gusto de la lectura, desarrollen habilidades de comprensión de lectura, cuando ellos y tanto nosotros, los maestros, aprendimos con unos sistemas totalmente distintos en donde no se desarrollaba el gusto por leer? Se desarrollaba justamente, como dice el título de este conversatorio, se desarrollaba un proceso de lectura muy mecánico, muy formal, pensado en que el leer consiste solamente en descifrar el código lingüístico, en este caso el español, que es el nuestro, y no iba más allá, no iba un poquito más allá a desarrollar a lo mejor la comprensión lectora, ni siquiera a lo mejor textual, peor aún, entonces, inferencial. Y ahí están los problemas. Entonces, ¿cómo hacer que los docentes que no han recibido un estímulo hacia la lectura y no tenemos ese gusto por leer, cómo hacer entonces que los docentes hagan algo que no conocieron, que no recibieron para con sus estudiantes? Y ahí está un rol fundamental. El hecho de que los docentes quieran innovar, quieran hacer cosas distintas, se preocupen verdaderamente por la lectura, porque si desarrollamos verdaderamente habilidades lectoras, esto le va a beneficiar no solamente en el área de lengua y literatura, sino en todas las áreas. Y esto tiene que ver con los procesos psicológicos que le pueden generar efectos positivos al estudiante o efectos negativos, dependiendo de la habilidad que tenga el estudiante para desarrollar, aplicar esas habilidades cognitivas que tienen que ver con la lectura. Byron dijo un tema candente que ya me levantó una porvaleda aquí. Si el docente, saluda a la cantidad de docentes que nos están siguiendo, y eso es para mí un gusto que muchos docentes maestros estén con nosotros y acompañándonos con estos criterios. Y dijo algo clave, o sea, que si no se enamora el docente mismo, el docente le gusta leer, no se puede que se enamore de la lectura. Un detalle, Byron, hoy estamos en una nueva normalidad y han aparecido hoy maneras, a los audiolibros, han aparecido aplicaciones, la tecnología que tenemos, los chicos mucho pasan en este tema de lo que es los celulares. ¿Va a dejar, les está apartando el gusto de la lectura? ¿O sí están leyendo los jóvenes, pero leen a su manera? Bueno, de lo que yo he podido evidenciar trabajando con los estudiantes y a veces hasta con los adultos, ¿cuánto tiempo se le está dedicando hacia el uso de los dispositivos? ¿Y cuánto tiempo se está dedicando para aprovechar con actividades de ocio?
a veces hasta los adultos cometemos ese error siendo millennials. Imagínense los niños y jóvenes en especial, que ellos son generación Z, nacidos digitales, ellos tienen estas destrezas más desarrolladas que nosotros. Tienen ciertas características que deben encasillarle a un adolescente de generación Z, pero esas características tienen que ver también con el contexto social, económico, productivo de un país. En este caso, un joven que es de los países desarrollados cumple con más características que le identifican a la generación Z. Acá en nuestro país no es así, es un mundo totalmente distinto. Pero, ¿cuál es el problema? Justamente los adolescentes no están invirtiendo el tiempo en actividades de ocio. ¿Y en dónde está entonces el camino? La orientación está en nosotros como maestros. Nosotros también dejar ciertas actividades que no nos conducen a nada y buscar más bien actividades que propongan, que cambien en algo a los estudiantes. Hacía una analogía con los estudiantes. Cuando se nos coge hasta nosotros los adultos y se nos presenta un libro y se nos dice, tenga este libro, va a leer, solamente con nosotros mirar el libro, el grosor del libro, desde ahí empieza a caer el ánimo. ¿Y por qué sucede eso? Porque justamente no estamos desarrollando, utilizando las estrategias adecuadas para motivar a la lectura. Cuando vemos un libro de unas 250 páginas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente a veces a nosotros los adultos? Oh, ese libro yo no le acabo de leer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O ¿cuánto me voy a demorar en leer? Pero si aplicamos nosotros una pequeña fórmula de cálculo de cuántas palabras leemos en un minuto, cuántas palabras contiene cada página del libro y cuántas páginas tiene el libro, más o menos ese libro un adulto estaría leyéndole en unos 20 días, durante 20 minutos diarios. Si ese análisis, esa fórmula, le hacemos comprender al estudiante, hacemos que él asuma conciencia sobre los tiempos que le va a llevar, el estudiante tranquilamente podría asumir el reto de leer un libro. Pero cuando vemos solamente el tamaño, desde ahí, como les manifiesto, empieza a caer el ánimo. Y esto no es de gana, ¿no? Porque la psicología empieza a actuar desde el propio momento en el que miramos las cosas. En este caso, miramos un libro. Cuando hablamos de comida, en el provecho decimos, ingresa apenas mirando el plato de comida o el desagrado. De igual forma es con un libro. Entonces, ahí está buscar las estrategias de cómo orientarles a los estudiantes para que vayan teniendo conciencia clara de lo que es leer y de lo que posteriormente eso les va a brindar los beneficios. Un saludo a la gente que está con nosotros. Yo también caí en un pecado. Hace 3 semanas, le comento, Byron, me envió un querido amigo que nos está viendo por ahí un documento para leer y por las ocupaciones, eje ajetreos, no lo revisé y después me decía, pero si te mando un documento de 60 páginas debes de entregármelo así. Decía, tienes mucha razón. Y al siguiente ya me mandó otro documento y tuve que leer los dos y mandarlo. Y estuvo muy interesante. A ver, voy con preguntas que me están llegando acá. Me dice doña Carmita Ponce, un abrazo, un saludo a la distancia. Qué gusto que nos esté viendo en la ciudad de Ibarra. Una pregunta, dice Carmita Ponce. Profe, mi hijo le gusta leer, trato de incentivarlo a través de lo que es una lectura rápida para la universidad. Está en 3º de bachillerato. Estoy buscando que él aprenda más formas de leer. ¿Cómo lo puede hacer? Pregunta, Byron. A ver, ¿cómo desarrollar las habilidades lectoras? Uno de los problemas
surge como manifestaba en los años de educación. La mayoría de nosotros, los adultos, aprendimos con procesos didácticos que en ese entonces se llamaba el método silábico, Claro. o el método global, en donde se trabajaba por la letra, por formar la sílaba, y por formar posteriormente con el método global, formar la palabra y formar la oración. Ahí llegábamos entonces a contemplar la idea de la comunicación, la oración. Pero ¿cuál es el problema de nuestra educación? Que nos quedamos ahí, en la letra, en la palabra. Actualmente se trabaja con el proceso lector, en donde se afianza las conciencias, la conciencia fonética, la conciencia semántica, la conciencia léxica, que tienen algunas cosas similares con lo anterior. Pero el problema está en que a veces, no sé si decirlo así, todavía la educación de nuestro país adolece en verdadera profesionalización para los docentes. Yo creo que es muy fundamental los primeros años de básica, en especial lo que tiene que ver con el proceso de lectoescritura, para que verdaderamente se desarrolle las conciencias. Hablamos de conciencia cuando el estudiante verdaderamente comprende y sabe y domina. Un ejemplo, si el estudiante comete errores todavía de confundir sonidos, digamos como nosotros los adultos sabemos, de confundir letras, estamos hablando de que no se han desarrollado las conciencias, primera cosa. Segunda, que cuando trabajamos con el método silábico, trabajamos con el proceso lector del fonema, todavía en las aulas se sigue adoleciendo en el sentido de trabajar las partículas y no el todo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo, en este momento yo miro en pantalla mi nombre y todas las personas lo que hacemos es lo siguiente: Byron de la Cruz. Y ahí estamos entonces demostrando lo arraigados que estamos con lo que aprendimos, fijarnos en las partículas. Y ahí es cuando fallamos entonces en la habilidad lectora, en la rapidez lectora, porque nosotros hacemos en una palabra de 2 sílabas, estamos haciendo 2 fijaciones visuales. Se dice que lo más óptimo es que un bachiller, un adulto como nosotros, podamos fijar una sola vez en 3 palabras, a modo de una cámara fotográfica, solamente, y captamos lo que está en 3 palabras. Ahí desarrollamos agilidad lectora y estamos evitando la fatiga visual. ¿Por qué no avanzamos en leer? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos aburrimos? Porque estamos fijándonos en las partículas, en las letras, o dígase actualmente en los fonemas. Y ese es uno de los mayores problemas que yo veo que todavía adolece la educación en nuestro país. Hay algunas estrategias que se pueden hacer para que los estudiantes mejoren la lectura en tercero de bachillerato. Justamente yo lo que hago con ellos es trabajar con un proyecto de la biblioteca móvil. En mi caso, yo a los estudiantes no les hago comprar un libro, una novela, porque cuando al estudiante le decimos tenga este libro y póngase a leer, desde ahí le matamos el gusto por leer. Porque además de eso, si una novela corresponde al género literario, es un tipo de texto literario, la literatura dentro de sus características es para entretener, para divertir. Pero ¿cuáles son los problemas que comete la educación? Que a veces coge el docente y dice, esta novela usted le va a leer en el primer trimestre, yo le voy a ir haciendo unas evaluaciones, le voy a aplicar un cuestionario,
usted me va a hacer un resumen para el final y al final yo le voy a tomar un examen. Estamos trabajando de una forma, valga la redundancia, tan formal, tan esquematizada, tan didáctica, que lo único que estamos haciendo es matándole el gusto por leer al estudiante. Entonces, cuando yo cojo y hago la biblioteca móvil, cojo mi biblioteca de mi casa, llevo los textos al colegio, en la hora de lectura llevo esos libros y reparto indistintamente los textos a los estudiantes y les toca distinto libro, que pueden ser libros de historia, libros de literatura, pueden ser cuentos, guías turísticas, la propia Constitución de la República. Entonces los estudiantes, al ver esa gama de textos, es cuando sienten la curiosidad, quieren coger un texto y leer. Entonces, eso es algo que por lo menos podríamos hacer los docentes dentro del aula. Ahora, ¿cómo desarrollarle el gusto por leer a un bachiller? Lo primero, ¿cuántas palabras lee ese estudiante en un minuto? Si el estudiante no sabe ni siquiera cuántas palabras lee en un minuto, un bachiller debería estar leyendo, un adulto, nosotros, deberíamos estar leyendo de 300 a 350 palabras en un minuto. En lo que yo he podido evidenciar, la mayoría de estudiantes de tercero de bachillerato llevan apenas de 250 a 300 palabras en el mejor de los casos. Son pocos estudiantes que han desarrollado esa habilidad lectora de leer un poco más de 300 palabras. Entonces, hay que empezar haciéndole que tenga conciencia el estudiante cuántas palabras lee en un minuto, porque al conocer su debilidad, el estudiante puede hacer conciencia de quiero mejorar y fortalecer, cambiar esta debilidad por fortaleza. Hoy en la actualidad, con la tecnología, es fácil, podemos ingresar en línea a test que nos permiten evaluar la agilidad lectora. Y por ahí podríamos también empezar. Con usted, Byron, hay varios temas que conversar. Gracias. Gracias a la gente que está con nosotros a través de lo que es Anteño TV y toda la gente que está con nosotros. Parece que se nos fue un audio por ahí, chicos. Gracias a la gente que está con nosotros. Mañana, no se olviden, mañana nos estarán acompañando a las 20 horas la gente de la UNAE, la Universidad Nacional de la Educación, que se viene a San Pablo del Lago. Mañana estaremos conversando con parte del equipo gestor. Se dieron unas reuniones esta semana muy interesantes para la gente de la UNAE. Acá en San Pablo del Lago se está analizando posibilidades de venir de centro de apoyo de la Universidad Nacional de Educación con temas de títulos de tercer nivel, maestrías, diplomados, seminarios, todo esto se viene. Mañana estaremos analizando el tema de la UNAE. Bueno, nos están escribiendo también desde Pimampiro. Gracias a doña Lorena Cobos. Me hace una pregunta, Byron. Doña Lorena, un abrazo allá a la gente de Pimampiro. Gracias por seguirnos. Me dicen, licenciado, ¿sirven o no los cursos que se están dando para mejorar la lectura? Audio. Sí, estamos viéndole, parece que se nos fue el audio. Se nos fue el audio este momento. A ver. Revise. Ahí estamos, Byron, ahí le escuchamos. ¿Ya? Sí. Decía, los cursos siempre son válidos siempre y cuando el estudiante quiera aprender. El estudiante muestra el interés por aprender, va a aprender. Algo que siempre manejamos en educación, ¿no es cierto? Solamente el que quiere aprender, aprenda. Y eso, como docentes, podemos evidenciar diariamente que muchos de los estudiantes a veces no dimensionan verdaderamente la importancia del estudio, el beneficio que esto les trae para su vida. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir que no sirven los cursos?
siempre hay algo nuevo que aprender. Y a los estudiantes deberíamos enseñarles propiamente desde las aulas para evitar justamente estos gastos que a veces le cuesta al bolsillo de las familias, de los padres de familia. Entonces, desde ahí parte entonces esto de mejorar los procesos de enseñanza de la lectura y escritura. Una de las estrategias en los primeros años de básica, con una investigadora, el modelo de Ross, que trabaja sobre la gran importancia de la lectura y el gusto por la lectura, manifiesta de que antes de presentarle un texto al estudiante, el docente debe también producir el texto. Antes de que los estudiantes escriban un texto, el docente debe escribir primero el texto. ¿Por qué esto es muy importante? Porque si el docente muestra dificultad en empezar a escribir, por ejemplo, el texto, él debe entonces suponer de que si yo como docente tengo esa dificultad, con más razón va a tener dificultad el estudiante. Y ahí es cuando se va corrigiendo estos errores en el proceso didáctico y facilitándole al estudiante estos procesos de lectura y escritura. Ahora, en el modelo de Ross, la gran importancia que hace es de que el desarrollar el gusto por la lectura es también por medio de la escritura. En los años inferiores empezamos con textos cortos y periódicamente irá avanzando la extensión del texto, la dificultad del texto. ¿Por qué es importante esto de que los estudiantes aprendan a escribir? Porque cuando el otro escribe, yo tengo curiosidad de leer lo que lee, de lo que escribió el otro compañero. Y esto yo he podido evidenciar porque yo les hago producir textos a mis estudiantes y cuando producen el texto no les hago poner nombre, les hago poner autor. Entonces, mire la connotación cómo va cambiando, ¿no es cierto? No es lo mismo hacerle poner datos informativos al estudiante con su nombre, sino más bien que él ponga autor. Es muy distinto. Cuando hablamos de saber leer, ya les voy a dar unos pequeños tips o realidades que tenemos que nos indican de que no sabemos leer. De igual forma, saber escribir tiene que ver no con el simple hecho de coger y graficar las letras. Ejemplo, nuevamente voy a mi nombre que asoma en pantalla y empiezo a graficar Byron de la Cruz. Eso no es saber escribir. Saber escribir es verdaderamente cuando los estudiantes producen un texto. Producen un texto por más corto que éste sea, cumpliendo con las características de texto, cumpliendo con la gramática. Y cuando hacemos que los estudiantes produzcan textos e intercambiamos los textos con los demás estudiantes, los estudiantes acaban de leer un texto y enseguida ellos están buscando quién le presta a otro para leer. Entonces, esta es la gran importancia del modelo de Ross en lo que manifiesta al desarrollo del gusto por la lectura. Impresionante lo que nos cuenta. Y hay un detalle que hay gente que acá en el canal está preguntando, y bueno, con Byron lo tocaremos en otro tema para los chicos que están acá. Un tema que es muy clave, y lo dice otra habilidad. Y si ya lee, escribe, ahora hable, porque a veces, como estamos en este momento en público hablando, hay gente que no habla, y hay personalidades, hay gente que a veces le ponemos un micrófono, una cámara con la gente del canal y se nos hace difícil o se les hace difícil a las personas y también hablar. Ese es otro tema que hablaremos con Byron, que ya le dejo por ahí pendiente porque me están preguntando por acá los chicos, porque sí es verdad, hay mucha gente que a veces le entrevistamos y no puede hablar. Hay una pregunta que me está haciendo una madre de familia desde San Gabriel. Saludos a la gente de San Gabriel, allá en la linda provincia del Carchi. Hoy salió aquí lo que es Richard Carapaz, estuvo aquí en la ciudad de Atuntaqui. Me dice, ¿qué opinión tiene el profe acerca
de los café nets, hoy transformados también en café de lecturas, que se están haciendo este momento para poder mejorar este hábito? Bueno, lo importante es eso, ¿no? Crear justamente los contextos adecuados para que los estudiantes desarrollen ciertas habilidades. Y eso es lo que no ha existido, digamos así, en muchos estratos, en la mayoría, diría yo, estratos de la sociedad. Anteriormente, quienes desarrollaban las letras era gente que se interesaba y se enrolaba en ese contexto de las letras. Hoy difícilmente se desarrollan esos ambientes. Por eso es que en las aulas, en los años inferiores, en cada una de las aulas tenía que armarse un rincón llamado el rincón de lectura. Pero esos rincones también a veces caían en poco tiempo. Caían, hablo en el sentido de caían en esa necesidad, en ese interés, en esa curiosidad por leer. ¿Por qué caía esa curiosidad? Porque los textos permanecían ahí y los estudiantes ya se familiarizaban con esos textos. Entonces, hay que crear esos contextos adecuados en donde los estudiantes puedan activarse, puedan participar y establecer esos gustos por la lectura. Algo que yo, por ejemplo, en las aulas, como les decía, hago con los estudiantes, la biblioteca móvil. Cuando hablo de biblioteca móvil, consiste en que yo llevo los libros al aula. Son libros de mi casa. Muchas veces voy a la biblioteca, solicito los libros y llevo al aula, o a veces les llevo a los estudiantes a la biblioteca, a veces a los estudiantes les llevo a otro ambiente muy distinto como la sala de profesores, y también en ocasiones hago que los estudiantes el libro lleven a cualquier espacio libre del establecimiento. Y ahí entonces hablamos de la biblioteca móvil, porque cuando al estudiante le llevamos y establecemos ya una costumbre de decir vamos a la biblioteca, enseguida el estudiante puede aburrirse, puede cansarse. Entonces, ahí está la importancia de la biblioteca móvil en diferentes ambientes. Ahora, no basta solamente con darle el libro que lea, sino también en utilizar actividades conexas que permitan que el estudiante comparta sobre lo leído, haga anotaciones de lo leído para llevar un registro del avance de lo que va leyendo. En especial yo lo que hago con mis estudiantes de tercero de bachillerato es durante los 5 primeros meses trabajar con biblioteca móvil, aplicar algunas estrategias en esa biblioteca móvil. Y recién en el segundo quimestre les pido a los estudiantes que adquieran cualquier novela que ellos gusten leer, pero con 5 meses de trabajo previos de biblioteca móvil, en donde los estudiantes en especial desarrollan en la materia el saber identificar el texto que tienen en sus manos. Porque a veces a un estudiante, si cogemos y le decimos, a ver, coja un libro, a veces el estudiante piensa que todos los libros son libros y nada más. Y no es así. Tengo un libro que se llama novela, tengo un libro que se llama libro de estudio, tengo un libro que se llama diccionario. Ahora, esa es una parte, pero también tengo que saber reconocer si ese libro es literario o no literario. ¿Qué características tiene ese libro? ¿Qué función de texto cumple? ¿Cuál es la intencionalidad del texto? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros cogemos un texto, tomamos el texto en nuestras manos y si no sabemos identificar si ese texto es literario o no literario, desde ahí adolece la comprensión lectora. Porque, vuelvo a repetir, la lectura tiene que ver con un proceso psicológico. Desde el momento en que nosotros miramos el texto, ya tenemos que identificar cuáles son sus características, porque el cerebro no se activa de la misma manera si este es literario.
o si este es no literario. Nuestro cerebro tiene que activarse de distinta manera. ¿Y cómo hacemos que se active de distinta manera? Para eso es justamente la didáctica que aplica el docente en los diferentes años de estudio. Ahí es entonces cuando el estudiante sabrá que coge un texto literario en sus manos y va a comprender que una de las principales características del texto literario es entretener, es divertir, que en ese texto va a encontrar personajes, va a encontrar escenarios, va a encontrar una trama. Entonces, desde ahí parte la comprensión del texto. Pero ese es otro de los problemas, entonces, que sigue adoleciendo la educación cuando no logramos hacer que los estudiantes comprendan qué es lo que tienen en sus manos. Y desde ahí, entonces, falla la comprensión lectora y también falla el gusto por leer. Cuando hablamos de leer, no hablamos solamente de, como decía, ¿no?, de descifrar el código lingüístico. Saber leer tiene que ver con el sentido de comprendo lo que leo. Cuando se dice en cuántos libros lee un ciudadano en Ecuador o en la región, se dice que 1,5 libros al año. ¿Ya? Pero cuando hablamos de un libro, estamos hablando propiamente de literatura, estamos hablando de novelas. Pero ahí está el problema, que muchas veces en las aulas, la novela, este texto literario, que tiene su característica de entretener, de divertir, es utilizado de una forma, recalco nuevamente, valga la redundancia, de una forma tan formal, tan esquematizada, tan didáctica, que ahí le vamos matando al gusto por leer. Cuando le decimos, lea este libro de 250 páginas, va a responder estas preguntas, va a hacerme el resumen, le voy a tomar un examen. Desde ahí ya le matamos el gusto por leer en el estudiante. Entonces, hay que romper esos hábitos de enseñanza que tenemos en las instituciones. Y ese es un rol, primero, del docente que quiera innovar. Y fundamentalmente de las políticas ministeriales de educación, en tratar de afianzar verdaderamente el proceso de lectoescritura desde los primeros años. Dijo algo clave, Byron, aquí lo dijo en Anteño TV, innovar los docentes, eso es época de innovar. Esta pandemia no solo ha traído cosas malas, nos obligó a los docentes a innovar, a buscar otras formas y se ha creado espectacular. Yo veo mucha gente que nos está mirando y veo a docentes que han generado nuevos canales de YouTube, canales en redes sociales, análisis. Un saludo también a la gente que, permítanme chicos, vamos a saludar a la gente. Gracias a Walter Spin que nos está viendo, un saludo a Edison Ceballos también que por ahí nos están viendo, gracias a muchísima gente que nos mira a través de lo que es Anteño TV. No se pierdan, mañana estamos hablando de la UNAE, vamos a hablar de la UNAE en San Pablo del Lago, y la próxima semana estamos con un especial, 29 años de una hazaña deportiva en la provincia de Imbabura. Hasta ahí les dejo. Usted tiene que saberlo, usted imbabureño, estaremos aquí con unos invitados especiales. Cerrando este tema, esta entrevista muy interesante, Byron, con usted, muy académica, que nos ha agradado mucho a docentes, y gracias por seguir a toda esa cantidad de docentes. ¿Qué tips podemos darles a la gente que llegue a este gusto por la lectura? Bueno, algunos tips. Bueno, quisiera empezar diciendo algo que suele impresionarles a los estudiantes en bachillerato. Cuando iniciamos el año suelo decirles, levanten la mano los que saben leer, y ya se imaginarán la respuesta. Todos los estudiantes levantan la mano y dicen que saben leer. Y cuando yo les doy una hojita de texto a un estudiante y le pido que pase adelante a leer, el estudiante empieza a leer, y cuando empieza a hacer esto, ya es una señal de que no nos enseñaron a leer. Cuando hacemos movimiento de la cabeza, significa que no hemos aprendido a leer, no nos han enseñado a leer.
Cuando se nos pide que leamos en silencio y estamos balbuceando o leyendo en voz alta, es otro síntoma de que no sabemos leer. Y algo también, la vocalización. Ese es otro de los problemas en agilidad lectora. Y es algo sumamente difícil de quitar, porque si a la persona le pedimos que lea en completo silencio el título que está en la parte de abajo, en completo silencio, y a los estudiantes les suelo decir, hasta acá les escucho cómo leen, porque nuestro cerebro empieza a decir esto en completo silencio. Nuestro cerebro dice, leer va más allá de una actividad mecánica y formal. Y eso se llama vocalización. Entonces, ese es un síntoma que refleja verdaderamente que no nos han enseñado a leer, que no hemos aprendido a leer. Entonces, uno de los tips que yo puedo recomendar es cuánto tiempo le dedicamos a un celular, a las redes sociales, y cuánto tiempo le dedicamos a la lectura. 10 minutos de lectura es 10 minutos de ocio. Sí. No es mucho tiempo, ¿sí? Entonces, hay que hacer conciencia de eso en los estudiantes, en las personas. Ahora, cuando trabajamos, hacemos lectura, también no somos lectores entrenados. Los estudiantes, nuestros estudiantes actualmente en el Ecuador, las estadísticas reflejan eso, dice que los bachilleres llegan a la universidad sin saber leer y sin saber escribir. Entonces ya tenemos conciencia clara de lo que es verdaderamente saber leer. Leer en silencio, hacer fijaciones visuales, ojalá de 3 palabras, para desarrollar agilidad lectora. Saber escribir, que es producir textos, y eso es algo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los docentes hagamos producir textos y esos textos compartamos con los demás estudiantes. Entonces, desarrollemos esos pequeños tiempos de lectura por placer, por ocio. Y eso empieza con los pequeños, ¿no es cierto? Y entonces, sugerirles a los padres de familia que trabajen con el cuentacuentos. Es algo muy fundamental. Mucha gente piensa que el proceso de lectura se basa solamente en descifrar el código lingüístico. Y no es así. Cuando aplicamos esta estrategia del cuentacuentos, al estudiante le narramos la historia, ellos pueden estar con su rostro sobre el pupitre y solamente escuchando. Y ahí es cuando empezamos a desarrollar ese gusto por la lectura, porque el estudiante empieza a generar las representaciones mentales en su cerebro, a imaginarse, a desarrollar la creatividad y por ende, si le dejamos cortado la lectura del texto, el estudiante va a sentir esa necesidad de coger el libro y ponerse a leer. Entonces, tenemos muchas estrategias los docentes que deberíamos aplicar, desarrollar en las aulas. Ahora, un poco más difícil porque estamos en educación virtual. Algo que es muy cierto lo que lo dijo Byron. Gracias a la gente que ha estado con nosotros a través de Anteño TV. Sus palabras finales, Byron, y gracias por habernos conseguido esta entrevista. Bueno, en primer lugar, agradecerles por esta invitación. A veces los títulos no nos dan las cosas, los estudios no nos da todo lo que podemos aprender, sino más bien ese deseo, esa necesidad como docentes que deberíamos tener de forma innata de querer aprender, de querer descubrir, y lo que vamos descubriendo ir aplicando con nuestros estudiantes. Entonces, yo les invito a todas las personas, en especial a los docentes, que asumamos ese reto, asumamos esa necesidad de querer aprender, descubrir y aplicar con nuestros estudiantes cosas distintas. Ha sido el magíster Byron de la Cruz, docente de la Unidad Educativa Alfredo Pérez Guerrero. Mañana no se pierdan, estamos conversando sobre la UNAE en San Pablo del Lago. Anteño TV desde el corazón de Imbabura.